El video que vas a ver a continuación es una clase en donde te explico todo lo que necesitas saber para poder empezar a alimentarte de la manera correcta. Y no solo eso, para que entiendas por qué lo debes hacer y que dejes de seguir una dieta muy restrictiva que solamente la vas a seguir por meses, semanas, un periodo de tiempo y no te va a dar los resultados que esperas. Te voy a dar todo lo que necesitas saber y también te voy a cambiar tu software mental para que puedas adaptar el estilo de vida necesario. Y además, al final de esta clase, te enseño a cómo crear tu propio plan alimenticio. Así que si es que realmente absorbes toda la información que te doy en esta clase, te vas a ir al siguiente nivel. Te lo aseguro, hermano. Te lo garantizo. Y cuando sea así, envíame un mensaje a mi Instagram, envíame por aquí por Instagram, una foto comparativa de tu antes y tu después en base al contenido gratuito que te he dado. Y yo estaré encantado de felicitarte y de decirte, bien hermano, esa es la gente merecedora de ese resultado. Esta clase que vas a ver a continuación son una de las clases que estoy dando constantemente cada semana a mi comunidad privada y gratuita. Si es que tú quieres acceder a esta comunidad de crecimiento en donde todos están buscando ser su mejor versión y desarrollarse personalmente, envíame la palabra sala al enlace que te voy a dejar acá abajo en la descripción y nos vemos dentro. Vas a tener mentorías conmigo cada semana. Tienes las grabaciones de absolutamente todas las mentorías que hemos tenido y también tienes pack de rutinas personalizadas y bien estructuradas para que puedas empezar a ir al gimnasio como corresponde y dejes de perder el tiempo. Es tu decisión. Te lo estoy dando gratis. Así que o actúas ahora o simplemente sigues esperando que el tiempo pase. Si te gusta este tipo de videos, déjamelo saberlo con un like, déjame saberlo con un comentario y compárteselo a ese amigo que necesite esta masterclass. Adiós. Bienvenidos chicos a esta clase, esta masterclass de nutrición, la cual se la voy a dar con el objetivo de que entiendan todos los conceptos básicos, sin enredarlos tanto, sin darles tantos conceptos que le pueden quemar la cabeza, para que puedan hacer su propio plan alimenticio, para que entiendan cómo deben alimentarse y por qué deben alimentarse de la manera correcta, ¿vale? Y por qué deben adaptarlo en sí a un estilo de vida y no seguir una dieta. Quizás ya muchos entienden aquí que la clave no es hacer una dieta, la clave no es hacer algo estricto, la clave no es restringirse de absolutamente todo lo que te gusta comer, sino que es saber adaptar lo que te sirve y que puedas incorporarlo en tu día a día para que puedas aprender a nutrirte. La gente que sigue dietas por lo general nunca obtiene resultados porque las dietas son a corto plazo. Las dietas siempre por lo general las sigues por un tiempo, estás ahí siguiendo la dieta, siguiendo todo al pie de la letra, la pechuguita de pollo, el arroz, la lechuga, todo bien, pero estás comiendo alimentos que realmente no te gustan, que realmente no te llenan, que no disfrutas y por eso no es sostenible, porque una dieta no es la mejor opción, de hecho no debería ser una opción. Una dieta en sí para mí, yo no lo veo como dieta, yo lo veo más como nutrición es igual a estilo de vida. Nosotros debemos aprender a alimentarnos de la manera correcta, no porque soy entrenador y no porque yo he aprendido a alimentarme de la manera correcta y que por eso todos lo deben hacer, sino porque es lo básico que debería conocer cualquier persona para poder tener dominio completo de su cuerpo. Tienes que entender que como tú te alimentas, vas a pensar, vas a actuar, te vas a sentir y vas a hacer, ¿ok? Entonces la alimentación dentro de todo siempre es lo más importante porque determina en cuanto a tu energía, al cómo te sientes, al cómo interactúas, al, al cómo dominas ese tipo de ansiedad, porque mucha gente cree que pasa por ansiedad, ¿vale? Mucha gente cree que no puede dejarlo dulce, mucha gente cree que no puede dejarlos completos, pero el tema no es que no lo puedan dejar. El tema es que se han alimentado por mucho tiempo de la manera inadecuada, que se intoxicaron con malos alimentos. Y ahora necesitan los dulces. Ahora necesitan comerse un completito, ¿vale? Necesitan el hecho de tener un alimento que les haga romper esa dieta que siguen por un X periodo de tiempo. Pero te aseguro que cuando tú sigues un plan alimenticio, cuando tú sigues una nutrición real, tu cuerpo se empieza a desintoxicar. Tu cuerpo empieza a entender que realmente no necesitas
que no necesita alimentos ultraprocesados, que no necesita agregarle a todo ketchup, que no necesita comer todo con mayo, ¿vale? Porque yo era así, yo lo estoy diciendo desde la experiencia, yo era así. Yo entendí que no necesitaba comerme después del almuerzo 20 frugelé, o un trencito, o una torreta de chocolate. Porque entendí también cómo debía alimentarme. Y cuando entendí cómo debía alimentarme, y cuando fui disciplinado también por cierto periodo de tiempo, entendí que no Entendí necesitaba que no ninguno necesitaba ninguno que no me sacian. no me sacian. ¿Sí? ¿Sí? Voy a silenciar por aquí. Entendí que no necesitaba ninguno de esos alimentos que no me sacian. Los que están recién llegando y pueden prender la cámara, activen la camarita, ¿ok? Porque yo me activo más, fluyo más, tengo más energía cuando veo caras, ¿ok? Así que si quieren Si quieren una clase pulenta, opulenta, activen las camaritas. Ok, chicos, para comenzar, voy aquí a deshabilitar la sala de espera. Los voy a mover a ustedes para acá. ¿Ok? La nutrición no es dieta, ¿vale? Como le estoy comentando, la nutrición no es dieta. La nutrición es igual a energía, es igual a salud y es igual a longevidad. Tú cuando nutres tu cuerpo, no lo estás nutriendo para verte bien, para estar el verano sin polera. Tú estás nutriendo tu cuerpo porque es lo que necesita tu cuerpo, ¿vale? La nutrición es un pilar básico que necesitas porque vives en un cuerpo humano, ¿vale? Yo soy muy creyente, yo tengo la idea de que somos seres espirituales viviendo en cuerpos terrenales, ¿ok? Como vivimos en cuerpos terrenales, tenemos que adaptarnos a lo que necesita el cuerpo. ¿Qué es lo que necesita un cuerpo? Una nutrición adecuada. ¿Y qué es lo que ha inventado el mundo? La mayo, el ketchup, taza, ultraprocesados, la galletita, ¿vale? Entonces, en sí, ¿por qué no tenemos, de repente, por qué nos sentimos bajo de energía? ¿Por qué de repente nos cuesta levantarnos de la cama? ¿Por qué de repente sentimos que no rendimos en el gimnasio? ¿Por qué sentimos que llegamos a un lugar y como que no somos esa persona carismática que le habla a todos, que comparte con todos? Es porque nuestra energía está baja. Cuando nuestra energía está baja, son altos niveles que nos indican que no nos estamos alimentando de la manera adecuada. Si es que tú no tienes energía para estar en tu día a día, para poder Está acá socializar, cargándose. para Ah, ya. poder, Sí, porque el otro día. para poder, para poder rendir bien como personas que somos, es porque no nos estamos nutriendo de la manera adecuada. No te tienes que culpar, no eres culpable. Muchas veces nos inculcamos en base a nuestras vivencias, en base a nuestros padres, que quizás nos criaron así. Está bien, ¿ok? No eres culpable. Pero si es tu responsabilidad, una vez tomas conciencia de esto, de hacerte responsable y de tomar acción en empezar a nutrir bien tu cuerpo, ¿ok? Si quizás hasta el momento de ahora, quizás si hasta hoy día no te has nutrido bien, no tienes por qué culparte. No has tenido la información necesaria, no has tenido quizás el momento adecuado para entender todas estas cosas, pero es momento de empezar a hacerse responsables. Empezar a hacerse responsables por todo lo que llevamos a nuestra boca. Todo lo que llevamos a nuestra boca va a importar, ¿ok? No es por estética, no es porque tengas un cuerpecito bonito, es por rendimiento físico, es por cómo tú te sientes, es por la energía que transmites, es por la claridad mental que tienes, por los pensamientos que te llegan a la cabeza, ¿ok? En sí comer de la manera adecuada, claramente, es invertir en ti, es invertir en tu cuerpo y es invertir en tu mente. Ya les he dicho que en sí existe el dinero, que es uno de las maneras que nosotros tenemos para poder invertir, pero también pero tenemos también tenemos cómo invertir tiempo y energía. Y también podemos invertir en nuestro cuerpo para sentirnos bien con nosotros mismos, para tener energía, para poder estar saludables, para poder estar en forma mediante la nutrición. Cuando tú comes de la manera adecuada, estás nutriendo, estás invirtiendo en tu cuerpo y tu mente. Métete eso bien en la cabeza y recuérdalo siempre. Siempre que estés pensando en por qué deberías seguir un plan, es porque estás invirtiendo en ti. Estás priorizándote a ti. Cuando dices que no un completo, no es porque eres un arrogante, no es porque no quieres compartir con tus amigos, no es porque te has distanciado, no porque ahora eres distinto, sino porque te estás priorizando a ti, porque estás poniéndote más por encima, estás priorizando tu salud, estás priorizando tu salud mental, tu salud física, tu estado físico, el cómo te sientes, y también estás empezando a dominarte.
Porque es muy fácil ceder a los completos, es muy fácil ceder a una hamburguesa, es muy fácil ceder justo cuando el día en que hicieron empanada. Pero cuando tú dices que no a esas cosas, más que invertir en tu cuerpo e invertir en tu mente, también fortaleces tu dominio propio, fortaleces tu disciplina. Al principio es difícil, todo es difícil. Todo lo que queremos ser bueno en algo, al principio tenemos que ser malos. Yo cuando comencé en el gimnasio, en mi primer día de pierna, desastroso. No sabía hacer sentadilla, no me sentía débil, sentía que hacía todo mal, pero ahora siento que hago todo bien, siento que progreso. Pero tuve que pasar por un momento en donde sentía que hacía todo mal, en donde me sentía inútil, en donde sentía que estaba perdiendo el tiempo. Y es normal que te sientas así. Es normal que te sientas así porque así es el proceso, ¿vale? Y yo, como he pasado por el proceso, te puedo decir que si te estás sintiendo así, estás en el camino correcto. Si es que te estás sintiendo de que quizás no deberías estar alimentándote así, de que quizás estás siendo muy restrictivo contigo, como te dice la gente, que estás siendo muy obsesionado, estás en el camino correcto, ¿ok? En sí, la nutrición, como les comento, más que a nivel de estética, es nuestro combustible. Como ya sabrán, nosotros tenemos un gasto calórico diario, ¿vale? Nosotros en el día a día consumimos cierta cantidad de calorías. Muchas veces cuando la gente va a jugar quizás a la pelota, cuando juega al tenis, cuando hace algún deporte y tienen este tipo de reloj, ven que tienen cierto gasto de calorías y dicen, no, mira, yo quemé 1000 calorías, ¿ok? Pero ¿qué significa eso? El hecho de que tú hayas consumido en ese momento 1000 calorías quiere decir que tu gasto calórico en ese momento fue de 1000 calorías. Entonces, si tu gasto calórico diario, normal, en base a cuando tú estás en reposo, cuando te mueves, cuando caminas, X, Y o Z, es de 2000 calorías, y en ese momento en particular consumiste 1000 calorías extras, ese día fue de 3000. Entonces tuviste un gasto extra mucho más alto del que es normalmente. Y ahí es cuando, por ejemplo, empezamos a tener un gasto calórico y que nos ayuda también al déficit calórico, ¿verdad? Pero voy a entrar en eso más tarde. ¿A qué quiero llegar con esto? A que la alimentación pasa a calorías y las calorías son nuestro combustible. Es muy normal que la gente cuando está en déficit calórico, cuando está consumiendo menos calorías, se sienta con menos energía, porque tiene menos combustible. Es como cuando tú vas a la bencinera y tú con 60 lucas llenas el auto. En vez de echarle 60 lucas, le estás echando 20. Obviamente vas a rendir menos. Obviamente se va a acabar la benzina antes, porque estás consumiendo menos combustible. Y quizás por eso tienes que usar bien tu cabeza para en qué áreas en particular vas a usar esa energía. ¿Ok? Pero en cambio, cuando estamos en volumen y estamos consumiendo más calorías de la que nuestro cuerpo gasta en el día a día, tenemos combustible de sobra. Entonces, tenemos más energía, aceleramos un poquito más, andamos con más prisa quizás, podemos andar muchas más millas, muchos más kilómetros y funciona igual con el cuerpo. Consumen más calorías, tienen más energía. Consumen menos calorías, tienen menos energía. Es totalmente normal. Un error que comete mucha gente es que cuando está en déficit calórico, empieza a perder energía, empieza a perder rendimiento en el gimnasio, empieza a verse más delgado y eso no le gusta. Pero eso también es parte del proceso. Va a llegar un punto en donde en que tú vas a llegar al punto al que quieres llegar, pero vas a haber pasado por todas esas etapas en donde te sentías sin energía, en donde te sentías que no podías rendir más. Pero todo va a ser parte de, ¿ok? Si que quizás ahora estás en un déficit calórico, vas a tener que asumir. Si que ahora estás en un volumen, aprovecha de ir aumentando las cargas. Aprovecha de hacer sobrecarga progresiva. Aprovecha de rendir al máximo en tu día a día, de moverte, de correr, de saltar, de mínimo 12.000 pasos diarios. Y así, ¿ok? Cuando tú te alimentas de la manera correcta, tienes mucha más concentración, tienes mucha más energía en tu día a día. El estado de ánimo es notorio, ¿vale? Es notorio en el cómo te sientes, en el cómo vibras, en el cómo tratas a la gente. E incluso, si te nutres de la manera adecuada, previenes enfermedades y previenes que tu envejecimiento sea de manera dependiente. Porque el cómo tú te alimentas
va a ser el cómo tu cuerpo va a usar esa alimentación para poder rendir hasta el último de sus días. Tienes que entender que mientras más viejos somos, obviamente, más cansados vamos a estar, menos energía vamos a usar, más nos van a costar las cosas. Pero ¿por qué hay personas que llegan a 60 años, que están súper activas, que hacen ejercicio, que se ven súper fuertes, pero hay personas que están a 60 años que pareciera que están en su último momento? Principalmente es porque algunos entrenaron y otros no. Y lo segundo es por cómo se nutrieron. Es por qué tipo de combustible le dieron a su cuerpo. Lo mismo con los autos. Si tu auto usa de 95 y tú le estás dando diésel, obviamente va a llegar un punto en donde no va a rendir porque no le estás dando el combustible adecuado. Lo mismo con tu alimentación. Por eso es importante que no solamente comas harto o que comas poco si quieres bajar de peso y que comas harto si quieres aumentar de peso. Es qué estás comiendo. Y a eso también quiero pasar al tema de las proteínas, de los macronutrientes, todo ese tema, porque la gente, realmente muchas personas creen que solamente deben comer mucho para aumentar de peso y que se ha hecho esto del volumen sucio y creen que deben comer poco para perder de peso. Pero al final su cuerpo termina entrando en una fase de supervivencia en la cual su metabolismo basal, o sea, su consumo diario de calorías es demasiado reducido. Entonces al final creen que están en déficit calórico, pero como su cuerpo está consumiendo menos calorías en el día a día, al final no funciona ese déficit calórico, porque entran en un proceso en donde están consumiendo las mismas calorías que su cuerpo gasta en el día a día. ¿Qué pasa si... me duele un poco el cuello. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, para estar en un déficit calórico agresivo de un 20%, debo consumir 2.500 calorías? Y en vez de consumir 2.500 calorías, consumo menos, consumo 2.000. Me voy a sentir mucho más cansado. Un déficit calórico de 20% ya es agresivo. Entonces, si yo empiezo a consumir menos que un 20%, perdón, más que un 20%, obviamente me voy a sentir sin energía, me voy a sentir mucho más cansado. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de ello? Que vas a rendir menos en el día a día. Y tu cuerpo va a asimilar eso como que ya no tiene que usar tanta energía en el día a día para poder sobrevivir. Ya no hace falta usar 2.500 calorías en el día a día para poder andar, para poder caminar, para poder ir al gimnasio. Porque como estás consumiendo tan poco, tu cuerpo va a empezar a entrar en modo supervivencia y va a usar menos calorías. Por eso es importante que hagamos un buen cálculo calórico, un buen conteo calórico. Y que no solamente comamos poco por comer poco para bajar de peso. Y que simplemente nos comamos un pancito, que achiquemos los platos, todas esas cosas nos sirven, porque tú no sabes si realmente está siendo efectivo, o si realmente estás comiendo muy poco, o si realmente incluso estás en déficit calórico. Muchas veces la gente, a pesar de que disminuyan las porciones, aún así no llegan a estar en déficit calórico. ¿Ok? Anoté algunas cosas aquí para que no se me olviden. Proteínas. ¿Por qué son importantes? Principalmente, ya todos sabemos, es la que nos ayuda a construir músculo. Cuando nosotros entrenamos, como lo está haciendo aquí Edwin, compadre, cuando creo que está haciendo femorales, cuando él entrena femorales, lo desgarra. El músculo se desgarra, el músculo se rompe. ¿Qué es lo que necesitamos para que el músculo se vuelva a reparar y vuelva a regenerarse mucho más fuerte para que la próxima vez no se desgarre con tanta facilidad? Consumir proteínas, porque las proteínas van a ayudar a reparar la musculatura para que pueda, de cierta manera, resistir cada vez más y volverse cada vez más fuerte y volverse en consecuencia también cada vez más grande. Y así es como se construye el músculo y por eso cada vez se vuelve más grande. Y por eso es importante las proteínas. Pero tampoco debemos excedernos en proteínas, ¿ok? En sí la proteína, cuando priorizamos tener proteína en nuestro plato, en nuestra alimentación, en nuestro día a día, nos vamos a sentir mucho más saciados. Y tú lo puedes notar si es que, por ejemplo, pasaste de comerte un pan con mantequilla en la mañana a comerte un pancito con 4 huevitos, quizás con un poquito de queso. Vas a sentirte mucho más saciado, vas a pasar por menos ansiedad, te van a dar menos antojo, porque estás priorizando más la proteína. Por eso también es importante que consumamos la proteína adecuada. Si no me acuerdo quién me comentó una vez por ahí por el grupo que estaba consumiendo 100 gramos de proteína, pero en base a lo que me dijo que pesaba y a lo que me dijo que medía, debía estar consumiendo como 160. Como estaba consumiendo 100,
lo más probable es que esa persona, que no me acuerdo quién fue, estaba pasando por altos momentos de ansiedad, que se sentía muy poco saciado y estaba cediendo a más antojo. Porque al no consumir la proteína necesaria, también te dan más antojo. Entonces, ¿qué es lo que... Bueno, voy a pasar a ese punto. ¿Cuáles son los ejemplos de proteína? Fácil. El pollo, el pescado. Las legumbres tienen alta cantidad de proteínas, pero son más calificados como carbohidratos, porque tienen más cantidad de carbohidratos, ¿ok? Así que yo no lo contaría como proteína, las legumbres. El atún, el yogur griego, dependiendo de cuál consumamos, también puede tener más proteínas, pero el yogur en sí también suele ser un carbohidrato, porque tiene más cantidad de carbohidratos en sus componentes. Los alimentos se clasifican de esa manera. Mientras más, exacto, debemos aprender a leer las tablas nutricionales, hermano. Mientras más tengan en sí macronutrientes un alimento, se van a calificar de esa manera. Por ejemplo, si un alimento tiene más carbohidratos que proteína, a pesar de que ese alimento sea más proteína, va a ser un carbohidrato, no va a ser una fuente de proteína. ¿Ok? Voy a abrir el chat por acá para tenerlo al día. Mira, las legumbres pueden que algunas personas las hinchen, las inflamen, pero eso al final no quiere decir que estás aumentando porcentaje graso, ¿ok? Quizás vas a estar más inflamado, quizás te sientas un poco pesado, pero es un alimento que puedes consumir, ¿ok? Es un alimento que puedes consumir. Yo no te lo recomendaría, sobre todo si estás en los últimos procesos en donde te estás quizás secando por completo, que elimines todos los alimentos que quizás te inflaman, como el pan, las legumbres, todas esas cosas, ¿ok? Que en sí son carbohidratos. Por eso también se han satanizado tanto los carbohidratos, que no hay por qué satanizar, pero ya vamos a llegar a eso. Pero puedes comerlo sin ningún problema. Si es que a ti te hinchan, puedes comer menos, y si es que te hinchan igual, no los consumes, ¿ok? No hay problema con eso. Eh, si quieres progresar realmente en cuanto a cuerpo, mente y energía, nunca hay que descuidar las proteínas. Los carbohidratos, que en sí mucha gente lo ha satanizado, que cree que engordan, que creen que tal cual. ¿Por qué la gente cree que los carbohidratos engordan? Porque en sí, por lo general, es cuando consumimos más de la cuenta, los carbohidratos en sí sirven como fuente de energía, ¿ok? Sirven en cuanto a nivel de energía en el cuerpo y a nivel también como combustible para el cerebro. Pero ¿qué pasa si nosotros los consumimos más de la cuenta? Esos carbohidratos que fueron extras se almacenan como grasa visceral. La grasa visceral es mucho más compleja de reducirla que la grasa corporal en sí, ¿vale? Por eso también es importante tener exactamente traqueado qué es lo que... Exacto, todo en exceso, especialmente los carbos. En sí todo, hermano, en sí todo. Las proteínas también en exceso son malas y las grasas también en exceso son malas. Por eso es importante que no te excedas en ninguno. Pero los carbohidratos es eso lo que pasa. Los carbohidratos se almacenan como grasa visceral cuando tú lo consumes demasiado en exceso. Por ejemplo, yo ahora que estoy en este mini volumen, debo consumir 409 gramos de carbohidratos. Es mucho más carbohidratos de lo que estaba consumiendo hace poco, que si no me equivoco eran como 330. Entonces estoy prefiriendo comer pastas, todas esas cosas, pero no me voy a exceder de los 400 y tanto, porque sé que son las necesarias, es la cantidad necesaria para poder rendir en mi entrenamiento, en mis caminatas, en mi día a día. En cambio, como yo sé que no me muevo más que eso, si es que empiezo a consumir más carbohidratos, se van a almacenar como grasa. ¿Ok? Importante eso. Carbohidratos combustibles para el cerebro y para los músculos. Y lo importante es tener una buena calidad de los que vamos a consumir. Porque en sí los carbohidratos, por ejemplo, las galletas son carbohidratos. ¿Ok? Los pastelitos son carbohidratos. Los ultraprocesados son carbohidratos. No es que porque tú, no, yo puedo consumir 400 gramos de carbohidratos, entonces voy a hacer que 100 gramos de carbohidratos sean de un astritón. Me voy a comer un paquete entero. No, total, estoy en volumen. No es la cantidad en sí que debas consumir, sino que es la calidad. Siempre debes preferir, obviamente, alimentos reales. Como ustedes ya saben, yo consumo pan todas las mañanas, es un carbohidrato real. No lo necesitas eliminar para adelgazar, porque el pan por sí solo no engorda. El que engorda es uno. No, pero el pan por sí solo no te hace engordar, sino que
el exceso de carbohidratos o el exceso de calorías es el que te hace engordar, ¿ok? Puedes comer pastas, puedes comer arroz, puedes comer legumbres, puedes comer lo que quieras, siempre y cuando sea natural, real, obviamente, pero no en exceso. Porque es eso lo que te hace aumentar de peso. ¿Cuáles son los mejores, considero yo? Principalmente el arroz, ¿ok? El arroz clave. El arroz, la papa, las frutas, ¿vale? Las pastas yo también las consumo mucho, pero tienen que entender que las pastas, por cada 100 gramos de pastas, tienen mucho más carbohidratos que un arroz, por ejemplo. Y el arroz tiene mucho más cantidad que una papa. Entonces, por ejemplo, si yo ahora estoy en un mini volumen, obviamente no me voy a poner a comer papas, porque tendría que comer demasiadas papas para abarcar la cantidad de carbohidratos que debo consumir. Por eso prefiero comer pastas, porque las pastas en sí tienen mucha más cantidad de carbohidratos por porción, por gramaje, que las papas. ¿Ok? Aprender a diferenciar eso cuando empiecen a traquear los macros, cuando empiecen a traquear los alimentos, que también se los voy a enseñar hoy día, van a poder entender a qué me refiero. ¿Ok? Evitar los excesos y en sí no satanizarlos, no pensar que son enemigos, sino que usarlos como gasolina. ¿Vale? Son nuestra energía. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Si es que tú vas a ir a entrenar, una buena fuente de carbohidratos para que te dé energía. Mucha gente dice que uno no debe consumir carbohidratos antes de dormir por esta misma razón, porque es una fuente de energía. Pero tienes que entender que si tú no vas a hacer algún tipo de ejercicio físico o actividad física, no lo vas a usar como energía. ¿Ok? No es como una Monster que tú te las tomas y te da un boost. En sí funcionan como energía en sí, pero no es que si te comes un carbohidrato, algo relacionado con carbohidrato antes de dormir, es que no puedas dormir. Y de eso también quiero hacer un Reels. Si es que tú consumes carbohidratos antes de dormir, puedes incluso descansar mejor. Porque los carbohidratos tienen ciertas hormonas que ayudan a potenciar la melatonina. Y la melatonina es la que nos ayuda a tener un descanso factible. ¿Ok? Y por último, las grasas. Las grasas también por lo general las satanizan, pero son bastante importantes, ¿vale? También son una fuente de energía, pero las grasas se usan más para procesos hormonales, también las usa bastante el cerebro para funcionar, para poder pensar, para poder interactuar, para poder, el cómo te sientes en el día a día va mucho relacionado con, con el tipo de calidad de grasas que consumes y la cantidad de grasas que consumes, ¿ok? Y también ayudan bastante a la absorción de vitaminas, ¿vale? Las vitaminas son micronutrientes, pero cuando consumimos los micronutrientes adecuados y también consumimos grasa en conjunto con ello, las grasas nos ayudan a, de cierta manera, absorber mucho mejores esos micronutrientes, ¿ok? A ver, voy a ver el chat aquí que lo tenía un poco apartado. Tengo un exceso semanal, me cuesta mucho lograr mis requerimientos proteicos diarios. Mira, como mínimo, Camila, como mínimo necesitas, bueno, en mujeres es distinto, como por lo general consumen menos calorías, yo te recomendaría mínimo entre 20 y 25 gramos de proteína por plato. 3 huevos, 100 gramos de pollo, ¿cachai? Tienes que mínimo tener eso en un plato, porque ¿qué pasa si consumes menos? Al final del día te van a faltar proteínas por consumir. Entonces, como ya estás terminando el día, ya estás súper saciada, estás súper satisfecha y dices, oh, me falta proteína, me voy a tener que comer este pollo solo, no es la idea, no es la idea. Entonces, para evitar eso, mínimo entre 20 y 25. Para hombres, como consumen más calorías, 30, ¿vale? Yo el desayuno que me mandé hoy día, 50 gramos de proteína. Si no me equivoco, ahora actualmente voy en 110 y todavía me queda la cena. Y debo llegar a 144. Entonces, es clave que prioricemos una buena fuente de proteína, ¿vale? Pero tampoco excedernos, tampoco excedernos. La avena también, harta fibra, aporta harta fibra y es un carbohidrato. ¿Y en qué caso sería mejor consumir pastas integrales o depende del objetivo? Mira, las pastas integrales por lo general son más saciantes, ¿vale? En sí no es que tengan menos calorías, no es que... y de hecho incluso tienen más calorías, por lo general. Consúmelas si es que a ti te gustan, ¿ok? Si es que a ti te gustan.
o si es que sientes que necesitas más saciedad. Pero como te comento, la proteína es clave para sentir más saciedad. Entonces, al final, si es que estás consumiendo la proteína adecuada, para, ya sea para un déficit o para un volumen, no te haría falta consumir pastas integrales, ¿ok? ¿Cómo podría aumentar mis niveles de ATP en base a la nutrición? Muy buena pregunta, Renato. Mediante los carbohidratos. Mediante los carbohidratos y mediante la adecuada alimentación, la adecuada, el adecuado consumo de las proteínas, ¿vale? Todo ese proceso en donde se formula el ATP, que es la energía que nosotros usamos para el entrenamiento en sí, es mediante los carbohidratos, ¿ok? Entonces, necesitamos consumir carbohidratos de calidad, no una galleta, no ultraprocesados, no, carbohidratos de calidad, ¿ok? Ok, 20-25, exacto, ¿vale? ¿Cuáles son ejemplos de grasas? Paltas, la palta, mantequilla, frutos secos, semillas, aceite de oliva, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con las grasas? Que las grasas por lo general siempre, a menos de que sean aquí algún corredor de maratón, que necesitan alta grasa porque por lo general usan la grasa como fuente de energía, em, eh, no deberías consumir tanta grasa, ¿ok? La grasa por lo general es lo que menos consumimos, pero es necesaria en sí. ¿Cómo vamos a... me perdí. Lo que quería comentarle es que las grasas en sí, por cada gramo de grasa tenemos 9 calorías. Entonces, por cada gramo de carbohidrato y por cada gramo de proteína tenemos 4 calorías. Entonces, si se dan cuenta, es más del doble de calorías por cada gramo. Por eso que también lo debemos consumir en menor cantidad y por eso también que debemos cuidar mucho el aceite con el que cocinamos, el aceite de oliva que le echamos al platito, las nueces que picoteamos de vez en cuando, ¿vale? Los micronutrientes vendrían siendo las vitaminas y los minerales, ¿ok? Son reguladores del cuerpo y tienen un impacto en nuestra energía, en nuestro día a día, en nuestra inmunidad, sobre todo, y en nuestro metabolismo, en el cómo funciona la absorción de todos los macronutrientes y del cómo desechamos también todo esto de nuestro cuerpo, ¿ok? Del, del consumo diario, todo ese tema. Algo práctico, siempre prefieran tener su plato colorido. Frutillas, zanahoria, espinaca, harta verdura, hartos vegetales, ¿ok? Pasando un poco la hidratación, que es justo lo que me hace falta. Exacto, nuestra principal fuente de energía es los carbohidratos para las personas que entrenamos fuerza. Como te comento, un maratonista, su principal fuente de energía son las grasas, ¿ok? Sí, ATP. ¿Vale? La hidratación es importante, pero más porque para que nos sintamos hidratados, el agua, sobre todo, y el agua en sí, porque no es lo mismo tomarse un té o no es lo mismo echarse un juguito en polvo, porque no es el mismo nivel de hidratación que absorbe nuestro cuerpo. El agua nos ayuda a transportar todos los macronutrientes que le acabo de explicar, ¿ok? Si consumimos la cantidad de agua adecuada, vamos a ser mucho más capaces de absorber de manera adecuada la proteína, de poder usar los carbohidratos, de poder usar absolutamente todo y que funcione nuestro metabolismo de manera adecuada. ¿Ok? La hidratación es clave y yo le recomendaría, muy bien Marita, yo le recomendaría mínimo 2 litros diarios. ¿Ok? Obviamente va a depender de la persona, eso es. Y yo también, por ejemplo, consumo un poco más. Pero las personas que, por ejemplo, entrenamos, debemos consumir más. Porque estamos en el gimnasio, nos estamos deshidratando. Y de hecho, muchas veces, cuando la gente se siente cansada, cuando la gente se siente energía, no es porque necesita un café, no es porque necesita una Monster, o quizás ni siquiera es porque tiene hambre, sino es porque le falta agua. Porque su cuerpo no ha hecho los procesos necesarios para poder transportar los macronutrientes que ya tiene. ¿Ok? La hidratación es clave para la energía. Los que no saben dicen, ay, ¿de cuándo el agua te da energía? Ay, de hecho, yo me acuerdo que subí un Reels un tiempo, un día, y hablaba sobre esto, de que el agua es energía. Y de que por eso yo me bebía un vaso de agua antes de una taza de café en la mañana.
porque en sí el agua es energía, el agua nos ayuda a transportar todo, ¿ok? Y nos permite hacer que nuestro metabolismo funcione de la manera adecuada. Tips prácticos. La Marita lo acaba de dar. Edwin me imagino que igual debe estar ahí con su botellita. Siempre una botellita en la mano, ¿ok? Aquellos que no tienen su botella para ir al gimnasio, invierten en una botella. Porque necesitas una botella en el gimnasio. Después de cada serie, después de cada ejercicio, bebes un poquito de agua, ¿ok? Porque te va a ayudar a mantener la energía a lo largo del entrenamiento. Te va a mantener hidratado. Y te va a ayudar a potenciar el rendimiento. Creo que ya lo dije, sí. Ok. ¿Qué es lo que yo hago? Un vaso siempre al despertar. Siempre al despertar, un innegociable es beberme un vaso de agua. ¿Vale? ¿Por qué no una taza de café? No, como que tengo una presión acá. ¿Por qué no me bebo una taza de café? Porque cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros despertamos, tenemos los niveles de cortisol altos. ¿Y a qué se refleja esto? Al estrés que tenemos en el día a día. Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo una taza de café apenas me levanto? Voy a elevar mucho más esos niveles de cortisol. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Debes esperar al menos 90 minutos después de que te hayas despertado para tomarte tu primera taza de café, para que no te afecten los niveles de cortisol y puedas, de cierta manera, usar tu energía, porque tú tienes energía cuando te despiertas. Si es que no tienes energía es porque te despiertas y te tomas un café. Pero las personas tenemos energía cuando nos despertamos, ¿vale? Obviamente si dormimos 2 horas nos vamos a sentir pesados, cansados, ese ya es otro tema. Pero a pesar de que tú quizás te sientas cansado o te cueste levantarte, vas a tener energía, solamente tienes que ceder a levantarte. Y tu cuerpo va a empezar a funcionar. Y te bebes un vaso de agua y va a empezar a funcionar mucho mejor. Y después de 90 minutos te tomas un café y es el momento adecuado. Quizás ni siquiera haga falta, pero si te gusta el café, después de 90 minutos. ¿Ok? Si que tú quizás te levantas rápido siempre y te tomas una taza de café o te vas tomando un café para el trabajo, yo te recomendaría guardarlo hasta que llegues al trabajo y haya pasado ya ese tiempo. Porque si no, vas a andar mucho más estresado, con menos energía, más cansado, ¿ok? Siempre agua antes de todo, e incluso antes de cualquier alimento. Si tú te levantas y comes, también lo mismo, ¿ok? Siempre agua antes de cualquier cosa, incluso antes del alcohol, ¿ok? Yo sé que aquí hay gente que bebe, yo no bebo, yo no lo predico, pero si vas a beber alcohol, también agua, ¿ok? Pero elimina el alcohol, elimínalo de tu vida. Hábitos prácticos que les pueden ayudar a mejorar este tema del hábito alimenticio, porque más que una dieta, como le estoy comentando, que no sea tajante, tiene que ser un hábito alimenticio, ¿vale? Regularidad en las comidas. Tienen que tener claros en qué bloques de horarios van a comer. Quizás no a las 3 preciso, no a las 4 preciso, pero sí deben tener bloques y rangos de horarios en los que desayunan, almuerzan y cenan. Porque eso les va a permitir generar un hábito de alimentación para que también su cuerpo funcione de la manera adecuada. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo normalmente desayuno, de repente me levanto a las 12 y no desayuno y almuerzo a la 1, pero cuando desayuno almuerzo a las 5? Al final tengo un desorden, aparte de un desorden mental, tengo un desorden en mi metabolismo y no funciona de la manera adecuada. ¿Ok? Te ayuda a tener mucho más energía en el día a día. Otro hábito práctico es que preparen las cosas, ¿vale? Tienes que dejar de comer por ansiedad, o por gusto, o porque te dio ganas de comer. Tienes que dejar de comer porque se te antojó comer. Tienes que comer porque debes comer, pero en el momento adecuado y la cantidad adecuada. El problema de muchas personas que se salen de su plan alimenticio es que esperan hasta el último punto, esperan hasta que les dé hambre para comer. Y eso es fatal, porque tú cuando esperas a que te dé hambre, estás diciéndole a tu cuerpo que estás llegando al último punto en donde, oh, yo ya tengo mucha hambre, ay, ¿qué necesito comer? Abres el refri, ¿qué ves? ¿Una torta? Torta, torta, torta. Ya, ahora sí, comí un poquito de torta, se hacía un poquito el hambre, ya, me voy a comer mi arroz con pollo. No sirve, obviamente no sirve.
Entonces te tienes que planificar, te tienes que preparar y tienes que saber qué vas a comer. Si es que no te puedes cocinar en la mañana, te cocinas el día antes. No te demora, yo no me demoro más de 15 minutos en hacerme unas pastas, me meto unas latas de atún, tampoco te tenés que hacer un pollo al jugo, al horno. Tienes que ser mucho más práctico, tienes que prepararte y tienes que tener tus colaciones listas. Sobre todo para los que comen afuera, tienes que tener tu snack listo, tienes que tener tu almuerzo listo. Si es que cenas afuera, lo mismo, tienes que tener tu cena lista. No, pero es que es mucho más complejo. No es fácil, pero tampoco es fácil tener sobrepeso, sentirse mal con uno mismo, saber que no nos podemos dominar, que no tenemos control propio. Eso tampoco es fácil. Al final, el juego va en eso, en escoger qué difícil quieres jugar. La vida va a ser difícil igual. Entonces debes escoger qué difícil quieres tú para tu día a día, qué difícil quieres tú para tu vida. ¿Ok? Como les comenté, limitar siempre el alcohol, azúcar, ultraprocesados. Esto ya me voy a cansar de decir que quitan mucha claridad mental. Tú cuando te llenas con demasiado azúcar, con demasiado ultraprocesado, con alcohol cuando te emborrachas, no tienes claridad en tus pensamientos. No sabes qué es lo que necesitas, no sabes qué es lo que quieres, no sabes qué es lo que debes hacer, no sabes por dónde debes ir. Si eres un emprendedor quizás o una persona que tiene un alto cargo en su trabajo, necesitas claridad mental. Entonces no puedes estar consumiendo azúcar, no puedes estar consumiendo alcohol. Para los líderes de la familia lo mismo. Necesitan claridad mental para saber proveer a la familia. ¿Ok? Lo difícil en sí no es comer bien un día, sino que es hacerlo sencillo para repetirlo siempre. Lo difícil no es comer bien un día, no es que sea difícil comer bien un día, sino que es mucho más difícil hacerlo sencillo. Es difícil, pero no es imposible, porque una vez que lo haces sencillo, ya todo se automatiza. Yo ahora no necesito pensar constantemente que necesito traquear el alimento. Yo estoy comiéndome, ya ok, si no lo voy a traquear, pues le saco una foto a cuánto pesa la pasta, le saco una foto a cuánto pesa el atún y me lo como. Y mientras estoy comiendo, ya ok, lo registro. A ver cuánto pesaba esto, ya pesa tanto. Ya cuánto pesaba esto, ya pesaba tanto. Ya es automático. Ya incluso ni siquiera me consume tiempo, porque uso esa estrategia de sacarle foto a la gramera para ver cuánto pesa. Obviamente, quizás cuando no tengo mucho tiempo, cuando tengo tiempo lo ingreso directo. ¿Ok? ¿Cuáles son los errores comunes que quiero que eviten desde ya? Dietas extremas, dietas en donde eliminas carbohidratos, consumes muy pocas calorías, porque necesitas verte bien en una semana, porque el fin de semana vaya a ir a la playa, porque, uy, te salió jale jale y necesitas verte bien. Dietas extremas, pierdes mucho peso quizás, pierdes mucho músculo y no es sostenible. Llega el fin de semana, ok, ya, puta, perdí un kilito de músculo quizás, perdí un kilito, estoy bien. Y después vuelvo a comer mal. Y subo 3 kilos. Y subo 5 kilos. Porque me dio ansiedad. Porque me hizo una dieta muy extrema. Y la dieta extrema al final no es sostenible. O sea, si es que haces una dieta extrema, a menos de que seas un deportista de alto rendimiento que necesite estar en un periodo de seca, no lo vas a mantener. Por lo general, un deportista de alto rendimiento ya tiene la disciplina. ¿Ok? A mí me pasa que cuando no estoy hidratado me duele la cabeza. Exacto, a mí también me pasa, hermano. Porque cuando dormimos el cuerpo se hidrata, se deshidrata. Exacto. Dicen que no hay que ir al súper cuando uno no ha almorzado o tiene hambre. Claro, cuando todavía no eres capaz de controlar esos picoteos, esas ganas de comerte una galletita que ves por ahí, obviamente no puedes ir al súper con hambre. Pero es clave eso igual. Lo importante es que sea sostenible, no pesar la comida, pésimo horror, no pesar la comida, pésimo horror. Exacto. Mucha gente dice que es complejo, que es pajero, que no le gusta, pero como ya te comento, tú tienes que escoger cuál va a ser tu difícil en tu vida, ¿ok? Otro error, comer muy poco. Como ya te comenté, el metabolismo se frena.
el metabolismo no funciona como debería funcionar y tu cuerpo empieza a usar menos calorías en el día a día para vivir y entrar en fase de supervivencia. Entonces, al final, a pesar de que tú creas que estás en déficit calórico, no estás en déficit calórico porque estás comiendo demasiado poco que no le alcanza a tu cuerpo. ¿Ok? Otro error son suplementarse demasiado y suplir todos los alimentos con suplementos. El suplemento, él lo dice la palabra, suple una necesidad, suple un alimento. Aquí el que dijo, por ejemplo, que le costaba mucho llegar a la cantidad de proteínas diaria, se puede suplementar con protein whey, con whey protein o con isoprotein, dependiendo de su condición, claramente. Pero no debes basar toda tu alimentación en whey protein. No te puedes mandar 3 scoops al día para tener la proteína adecuada, porque eso también le hace mal a tu estómago, eso también le hace mal a tu cuerpo. Necesitas proteína de verdad, la que te da el mundo. Pollo, huevo, carne, ¿ok? Y otro error, demonizar los carbohidratos y las grasas, que eso ya lo había comentado, ¿vale? Pequeños cambios, principalmente debes empezar a reemplazar las bebidas por agua. Yo bebo Coca-Cola cero. A mí me gusta mucho la Coca-Cola cero. Por lo general el almuerzo siempre lo acompaño con Coca-Cola cero y de vez en cuando quizás me tomo un vaso de Coca-Cola cero. Pero siempre priorizo tomar agua. Estoy todo el día tomando agua. Cuando tengo sed, tomo agua. Cuando ando por ahí, tomo agua. Cuando voy a un negocio y me puedo comprar una bebida o un agua, me compro un agua. Entonces empieza a preferir agua en vez de bebidas. Empiezas a preferir, en vez de hacerlo frito, en vez de freírlo al sartén con harto aceite, que como ya te comenté tiene demasiadas calorías, empieza a hacerlo al horno, al sartén, ¿ok? En vez de comerte una barrita de azúcar, o sea, de algún alimento que sea azucarado, cómete una frutita. No, es que no es lo mismo. No es lo mismo porque estás intoxicado con el azúcar. Necesitas desintoxicarte del azúcar. Necesitas dejar de comer azúcar. Necesitas empezar a comer comida real para que realmente sientas el rico sabor que tiene una fruta. Yo me como una fruta y me encanta lo dulce que es. El arándano, lo combino quizás con una naranja, con un plátano, porque son los dulces que te dan la vida. Pero el mundo te da la barrita azucarada, las gomitas, el gominola, el koyak, toda esa mierda. ¿Ok? Ultraprocesado cero y prefiero hacerlos caseros y simples. ¿Ok? Y yo te recomendaría que no cambies todo de golpe. Si bien en esta clase estás aprendiendo hartas cosas, no cambies todo de golpe, no hagas un cambio radical, pero empieza de a poco. Cambia algo y haz lo tuyo. Ok, voy a dejar de tomar tanta bebida, voy a tomar más agua, lo hago mío. Lo hago parte de mi día a día. Y me adhiero a esa identidad. Y así va a ser mucho más fácil. Ok, y así va a ser mucho más fácil. Si no tienes suficiente fuerza de voluntad, al super vas con una lista. Exacto, y se compra lo de la lista. Esto no es perfección, ¿vale? Yo no soy perfecto. Ustedes no deben buscar ser perfectos. Sí deben buscar la excelencia. Pero para buscar la excelencia deben buscar ser constantes en algo. Si se proponen algo, sean constantes con ese algo. Háganlo durante el periodo de tiempo que haga falta para adaptarlo como un hábito y hacerlo parte de su estilo de vida. No hacerlo por un periodo, ser esos constantes de mentira que lo hacen por 30 días. Oh, fui constante 30 días. Ahora puedo ir a alcoholizarme. Y pierden todo su progreso. Eso no es ser constante. Eso es ser un tonto motivado. ¿Ok? A ver, hay un mensaje nuevo por aquí. Consulta, Rodri. ¿Barritas de proteína sirven como snack diario o mejor evitarlas? Las barritas de proteína son una opción. No voy a decir que es una buena opción porque hay algunas barritas de proteína que tienen demasiado ingrediente y un alimento mientras más ingredientes tiene es peor, es peor. Puede ser una opción para cuando no tienes nada más. Pero para comprarte, para consumirla a diario, no, no es la mejor opción. ¿Ok? Yo,
te recomendaría una frutita, quizás, a mí me gusta mucho, por ejemplo, de snack, una fruta con yogur, con un yogur. Quizás arándano, plátano, me encanta esa combinación, frutilla quizás, y la combinas con yogur y te lo llevas en un bowl y te lo comes. Quizás con yogur griego yo te recomendaría, ¿ok? Que por lo general son más naturales. Quiero que a partir de ahora, y no se mentalicen tanto en de que deben ser perfectos como le comento, pero quiero que a partir de ahora, cada alimentación, cada alimento que lleven a su boca, sea una decisión de amor propio. Que lo hagan porque se están priorizando. Que no lo hagan porque es eh, una obligación, sino porque es una responsabilidad tuya cuidar de ti. Porque es tuyo tu cuerpo y nadie debería cuidarlo por ti. A menos de que quizás tengas alguna condición, caso particular X, pero saben a lo que me refiero. Es tu responsabilidad cuidar tu cuerpo, es tu responsabilidad darte amor. Si, es que si te sientes poco amado, no es porque tu pareja no te ama, no es porque quizás no has tenido buenas parejas, sino porque tú no te has dado el amor suficiente. Tú no has cuidado de ti, no has cuidado de tu alimentación, no has ido al gimnasio, no has cuidado cómo te ves, no te has acicalado, no te has cepillado constantemente los dientes, no te sacas la barbita, ¿vale? El reflejo de amor propio es acción, el amor es un verbo, amar es acción, ¿ok? Y tú te lo debes demostrar mediante la nutrición, el entrenamiento y mediante las elecciones de tu día a día. Debes alimentarte de la manera adecuada, porque cada alimento que llevas a tu boca es un acto de amor propio, ¿ok? Y no quiero sonar así motivacional, pero es la verdad, ¿ok? Y se lo digo desde ya, que si desde ahora no cuidan su alimentación, el día de mañana lo van a lamentar. Lo que comes cada día o te va a construir o te va a destruir, ¿vale? Eso se puede concluir en base a todo lo que les comenté. Y ahora me gustaría darles un ejemplo prácticos y dejarlo también aquí dentro de la llamada. Ya lo hemos hecho, pero lo vamos a volver a hacer. ¿Y qué les voy a hacer? Les voy a compartir pantalla. ¿Vale? Les voy a compartir pantalla. Si el computador no se me buguea. Para poder implementar todo lo que le acabo de enseñar, tienen que saber cuánto es lo que deben comer. Después de que sepan cuánto es lo que deben comer, deben saber cómo deben comer y qué deben comer. ¿Ok? Así que les comparto pantalla por acá. Esta es la página que a mí me gusta, que yo uso y que yo recomiendo. Calcu World, ¿ok? Ya le he pasado por el grupo, ya está en algunas mentorías anteriores y la puedo volver a pasar para el que la necesite. Calcu World, salud, metabolismo basal, ¿ok? Aquí ustedes anotan sus datos, edad, y anotan el nivel de actividad en base a cómo en base a su nivel de actividad diario, ¿ok? Sé que en base al trabajo que tengan, en base a la cantidad de pasos que dan al día, en base al cardio, al entrenamiento, cuántas veces entrenan a la semana, todo, ¿ok? Todo. Si que ustedes sienten que quizás están entre actividad ligera y moderada, prefieran ligera. Siempre prefieran el menor, ¿ok? El de abajo. Y esto, si se dan cuenta, digamos que aquí 80 kilogramos, hombre de 75 kilos y de 25 años con una actividad moderada, le dan a calcular y van a usar las calorías necesarias para mantener el peso. Esas son las calorías de mantenimiento, ese es su gasto calórico diario, ¿vale? Una persona con estas características usa 2051 calorías para sobrevivir. ¿Ok? ¿Qué pasa si es una persona que es sedentario? Usa muchas menos calorías, ¿se dan cuenta? Usa muchas menos calorías para existir, para sobrevivir.
¿Qué pasa si yo estoy en déficit? A este número, espera, creo que solamente le estoy compartiendo esta pantalla. Compartiendo la pantalla. Entrar de diapositiva, compartir. Creo que ahí estoy compartiendo todo. ¿Y dónde está? Fuck. Tengo la pura caga. Ya, ahí está. Entonces, ¿se ve la calculadora? Edwin, ¿se ve la calculadora? Sí, ¿Sí? sí, Ya, vale. ¿Qué es lo que van a hacer? A estas 2051 calorías, si es que están en un déficit calórico, 2051, uy, 2051 calorías, le van a restar entre un 5 y un 20%. Un 5% de déficit calórico es un déficit leve, como de 150 calorías, ¿ok? Un 20% de déficit calórico ya es un déficit calórico agresivo. Oh, yo quiero perder de peso rápido, así que voy a hacer un déficit calórico agresivo. Lo mismo que te dije, todo lo que es agresivo, todo lo que es radical no es sostenible, porque pasas demasiado hambre, te da mucha más ansiedad, tienes menos saciedad. Cuando estás en un 20%, yo no te recomendaría mantenerlo más de 2 semanas, ¿ok? Quizás al principio, si tú quizás estás demasiado por encima de tu peso, sí te recomendaría empezar con un déficit agresivo, ¿ok? 3, 4 semanas como máximo quizás, pero no más de eso. Y luego lo vas ajustando a un 15%, a un 10%, a un 5%, lo vas ajustando. ¿Qué es lo que hago aquí? Le resto un 5%. Le resto el 5%. Son 100 calorías, ¿vale? Y eso me quedaría en 1948. Este se aproxima. Si es más de 6, obviamente quedaría en 1949, ¿ok? Queda en 1948. Con esas calorías, si tú la consumes y eres de actividad moderada y tienes las características que yo detallo aquí, vas a estar en déficit calórico. No necesitas más, ¿ok? No necesitas más. Ahora, va a llegar un punto en donde te vas a estancar, en donde quizás sientes que no estás reduciendo tanto tu peso corporal, no estás reduciendo tu porcentaje graso, y en ese momento puedes pasar a un 7% o puedes pasar a un 10%, ¿vale? Y lo vas escalando. Pero va a llegar un punto en donde quizás vas a llegar a un 15% y vas a sentir que es demasiado, que son demasiado pocas calorías. ¿Qué es lo que puedes hacer aquí? Aumentar tu gasto calórico diario. Empezar a hacer más cardio, agregarle un día de cardio, empezar a hacer más pasos, aumentar tu NIT, sacar a pasear al perro, preferir usar escaleras. Todo eso aumenta tu gasto calórico diario, ¿vale? Edwin, dímelo. la gente tiene que entender que el déficit no es solamente bajar de peso, porque la gente que tiene mucho afán con el resultado, hacen esas dietas súper estrictas y bajan muchas calorías, pero bajan el peso corporal. Y ahí están incluyendo tanto grasa como músculo. Y por eso es que, por el afán, hay mucha gente que le queda como el exceso de grasa. Entonces, la idea del déficit de hacerlo bien es progresivamente para poder mantener el músculo intacto. Ese es el objetivo. Totalmente, hermano. Totalmente. Y de hecho, el problema que pasa aquí es que la gente se refleja mucho en la báscula. Que cuánto he bajado esta semana, cuánto he bajado esta semana. Tienes que entender que es lo que envié de audio el otro día por el grupo, que todo en tu cuerpo tiene peso. Esto tiene peso, tus dientes tienen peso, tus órganos tienen peso, el agua de tu cuerpo, el glucógeno de tus músculos, tu grasa, todo tiene peso. Y todo eso va al total cuando tú te pesas. Entonces, si tú quizás no has bajado de peso y estás en el mismo peso, puede que hayas perdido grasa igual, pero también puede que hayas aumentado el agua de tu cuerpo. O puedes que hayas perdido músculo quizás, si es que no lo estás haciendo bien. Oh, no, mira, bajé 5 kilos. Pero como dice Edwin, quedaste con la grasita suelta, porque lo hiciste tan agresivo que perdiste músculo. ¿Ok? Otro aporte, otro aporte es que no podemos comparar el peso del músculo con el peso de la grasa, ¿ok? Por eso si quieren, o sea, no hay que obsesionarse con pesarnos todos los días. Simplemente cuando vaya a empezar el déficit o cuando empiece el proceso,
tómese una foto adelante, atrás y todos los perfiles, porque probablemente en 15 días usted va a pesar lo mismo, pero la grasa ocupa más espacio que el peso, porque el peso es más denso, o sea, el músculo es más denso. Entonces usted puede ver de que pesa igual, pero si se mira en el espejo después de 15 días o 20 días, haciendo todo bien, entrenando bien y cumpliendo con la nutrición, usted va a ver otra persona en el espejo. E inclusive el peso va a seguir igual. Entonces también no hay que obsesionarse con el peso, hay que obsesionarse con la báscula, pero para pesar la comida. En realidad ese es el objetivo. Si usted se obsesiona pesando la comida y cumpliendo con las calorías, los resultados van a llegar sí o sí. Exacto, hermano. Exacto, muy sabias tus palabras. Eh, por eso también les compartí las imágenes para que se tomen fotos de frente, de costado y de espalda, porque es la mejor manera para ver cambios en el mes, ¿vale? En el mes. No hace falta que se tomen fotos todas las semanas, porque quizás en una semana estuvieron más inflados, más hinchados, depende de qué comieron, cómo descansaron, cómo entrenaron, todo, ¿ok? Se la toman mes a mes, van evaluando la composición corporal que tienen esas fotos y más las medidas que también se las envíe, van a ir viendo los cambios, pero no se obsesionen con el peso. Obviamente, si están en déficit calórico, vayan a ver quizás bajas en el peso corporal, pero quizás no, ¿ok? Porque quizás están reduciendo el porcentaje graso, pero lo están haciendo tan bien que también están aumentando la cantidad de masa muscular. Entonces el peso sigue igual. Quizás empezaron en 70, reducieron 1 kilogramo de grasa, pero aumentaron 1 kilogramo de músculo. Y el peso sigue en 70. Entonces están haciendo las cosas bien, quizás se están viendo mejor en el espejo, se están viendo mejor en las imágenes, pero el peso es el mismo. ¿Ok? Mucho ojo en eso. Eh, te voy a- Ahí compartí la página. Disculpa, Rodri, ¿ese cálculo qué quiere decir? ¿A qué te refieres? ¿Con este cálculo? ¿Con este cálculo de aquí? ¿Esa es tu pregunta? Este cálculo es un 5% de déficit calórico, ¿vale? Este es un 5% del déficit calórico. A esto, vamos a trabajar con esto, ¿ok? Digamos que en vez de hacer un 5% de déficit calórico, a 2051 yo hubiese hecho un 10% de un déficit calórico. 10% serían 200 calorías, ¿ok? Serían 1846 calorías que yo debería consumir. Eso también es un déficit calórico mucho más alto que el anterior, pero también sirve como déficit calórico, ¿ok? ¿Cada cuánto recomienda recalcular esos datos estando en déficit o cómo organizarlo? Mira, cuando estás en déficit, yo te recomiendo siempre, a menos de que, como te comento, tengas un peso demasiado elevado, siempre te recomiendo empezar de a poco, empezar con un 5%. Va a llegar un punto en donde las medidas ya no cambian, en donde tu composición corporal ya no cambia, en donde se nota que no estás reduciendo el porcentaje graso y ahí ya debes cambiarlo, y ahí ya debes aumentarlo, ¿vale? Ahora, yo, por ejemplo, como yo ya llevo tiempo en esto, cuando mis alumnos, yo veo ciertos cambios y también uno empieza a ver más detalles y empieza a ver que quizás este mes reducimos esta cantidad de grasa y yo sé que duraría un mes más con un 5% de déficit calórico. Entonces le tiro un mes más de déficit, de un 5% de déficit calórico para después darle un 7% de déficit calórico. O quizás, como sé que va a durar un mes más con un déficit de un 5%, le doy un 7% para que reduzca aún más el porcentaje graso, porque está entrenando tan intenso que yo sé que va a mantener la musculatura. Pero eso va a depender igual con el tiempo, ¿ok? Con el tiempo. No es que yo te dé un tips mágico y tú seas capaz de visualizarlo así al momento, pero la mejor manera que puedes hacer es que cuando tú sientas un punto de estancamiento en la reducción de tu porcentaje graso, aumentes el déficit calórico, ¿vale? Lo mismo en el volumen. En el volumen, cuando veas ese estancamiento en la fuerza y en la aumento de masa muscular, le aumentes el volumen. ¿Ok? Ok, entonces vamos a trabajar con este 10% de déficit calórico. ¿Qué pasa si yo tengo este 10% de déficit calórico? Voy a abrir aquí mi plantilla del coaching VIP. VIP. Tin, tin, tin.
Plantilla, plan, coaching baby. Ya, nosotros tenemos 1846 calorías, ¿ok? Nosotros, como en realidad estamos consumiendo, espera, a ver, 2051 calorías, 2051 calorías, y a esto le hicimos un 10% de déficit calórico. Para nuestro déficit calórico estamos consumiendo 1846, ¿ok? Entonces aquí notaríamos 1846. ¿Qué hago con esto? Ok, Rodrigo, ya tengo la cantidad de calorías que debo consumir. ¿Qué hago con eso? Lo distribuyo en proteínas, grasas y carbohidratos. Oye, Rodrigo, ¿pero cómo lo hago? Hay un rango general, ¿ok? Hay rango general para proteína y hay rango general para grasas. Esto es muy importante, ¿vale? Así que concéntrese y los que quieran pueden tomar apuntes, pero esto es muy importante. Hay rangos generales para proteína y para grasas. Para proteína yo te recomendaría mantenerte en 1,8 a 2,2 por kilogramo de peso corporal. ¿Qué pasa si... A ver, ¿cuánto pesaba aquí Pepito? 75 kilos, si no me- 75 kilos, ¿ok? Si tú pesas 75 kilos, esos 75 kilos lo vas a multiplicar por 2, que es el rango óptimo, por decirlo así. 2,2 ya es demasiado. Quizás cuando ya estés en un déficit calórico agresivo o para deportistas de alto rendimiento, un 2,2 estaría adecuado para mantener la masa muscular, ¿ok? Pero un 2,2 es demasiado, ¿vale? No necesitas consumir 2,2. Con 2 gramos por kilogramo de peso corporal está súper bien. Y 1,8 para quizás personas más adultas o que quizás no tienen tanto consumo energético en el día a día, ¿ok? Quizás son más sedentarias. Como aquí Pepito es de actividad moderada, le vamos a poner 2. Entonces yo, 75 por 2, esto me va a dar igual a 150. Y ya sabemos que cada gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías. Entonces, como ya tengo el gramaje de proteína, que son 150, lo voy a anotar aquí, necesito saber cuántas calorías equivalen esa cantidad de proteína. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a multiplicar por 4. Lo multiplico por 4 y me da 600. 600 calóricas, o sea, 600 calorías son 150 gramos de proteína. Ahora voy a las grasas. En las grasas te puede mantener entre 0,8 y 1,1. El rango general que yo también te recomiendo es multiplicarlo por 1. ¿Ok? Por 1. Si es que aquí Pepito pesa 75 kilos, pues son 75 gramos. Y 75 gramos, ya sabemos que cada gramo de grasa equivale a 9 kilocalorías. Entonces 75 lo multiplicamos por 9, que son 675 calorías. 675 calorías, ¿verdad? Ahora, oh Rodrigo, cada carbohidrato, cada gramo de carbohidrato equivale a 4 kilocalorías. Muy bien, pero los carbohidratos siempre es lo que sobra. ¿Cómo vamos a saber cuánto es lo que sobra? Vamos a sumar 675, que es la cantidad de grasa, por 600, que es la cantidad de proteína. 675 más 600 nos va a dar 1275 y esto se lo vamos a restar a la cantidad de calorías que estamos consumiendo, que son 1846, ¿ok? 1275 menos 1846. Y nos dan 571 calorías de carbohidrato, ¿ok? Está consumiendo bastante pocas calorías, pero igual está bien. Pesa 75 kilos, 10% de déficit calórico, está súper bien. Tiene que comer pocos carbohidratos, ¿ok? ¿Cuánto era? 571. 571. Y esto lo dividimos por 4. Como cada gramo de carbohidrato equivale a 4 kilocalorías, lo dividimos por 4 y nos da 143. ¿Ok? 143 gramos de carbohidratos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa
si una persona quizás tiene obesidad, quizás su peso es demasiado elevado para su altura. ¿Qué pasa si Pepito, en vez de pesar 75, que mide, ¿cuánto medía? ¿180? Ah, 80 centímetros. 180, ahí sí, ya, pero ya lo hicimos con 80. Me digo que era 180 centímetros. Ya, pero mide 80 centímetros y pesa 75. ¿Qué pasa si esta persona que mide 80 centímetros, por eso eran tan pocos carbohidratos? Yo decía, ¿por qué tiene tan pocos carbohidratos? Pero claro, mide 80 centímetros, es obvio, ¿verdad? Es obvio. ¿Qué pasa si esta persona pesa 100 kilogramos? Yo voy a hacer, obviamente, el gasto calórico en base a los 100 kilogramos, ¿vale? Ya, 2582. Pero el conteo de proteínas lo voy a hacer en base al peso ideal, ¿vale? No se confundan, no es que tengan que llegar a ese peso para verse bien, sino que el peso ideal se saca para estos casos en particular. Digamos que su peso ideal son 75 kilos, ¿ok? No, ya, 80. 80 kilos. Yo voy a multiplicar por 2, 80. 80 por 2. Y eso me va a dar 160. ¿Ok? Y ahí ya hago todo el cálculo, a pesar de que la persona pesa 100 kilogramos, no lo voy a hacer con 100, porque si es que multiplicas 100 por 2, te va a dar 200. Y eso es demasiado, ¿vale? Es demasiado para una persona que mide 80 centímetros. 80 centímetros ya eh, es obviamente una talla, pero es el ejemplo. Quiero que quede claro eso, ¿ok? Oh, me estoy quedando seco. Las grasas lo van a sacar en base al peso ajustado. El peso ajustado ya se hace en base a una fórmula, se hace en base a una fórmula que no los voy a complejizar porque ahora tenemos múltiples herramientas. Pueden ir a Google, buscar cómo sacar mi peso ajustado, mido tanto, tengo tal edad, mi nivel de actividad es tanto y peso tanto, ok, te da un peso ajustado. O pueden ir a ChatGPT, ok, que les calcule el peso ajustado. Y digamos que el peso ajustado para Pepito, que pesa 100 kilogramos y mide 80 centímetros, es de 90 kilogramos. Yo voy a hacer las grasas por esos 90 kilogramos. Entonces en este caso serían 90 gramos. Y ahí, una vez estoy listo, hago todo. Hago todo de nuevo, sumo esto, se lo resto a esto y lo dejo con lo restante en carbohidratos. ¿Ok? Eso es clave. ¿Qué dicen aquí? Rodrigo, debo irme a dormir. Donde vivo estamos una hora adelantada al resto del país. Muchas gracias por los conocimientos y consejos entregados. Súper claro y entendible. Te pasaste. Perfecto, hermano. Que descanses. Que te vaya bien. Y así es como vamos a tener nuestro conteo calórico y en base a este conteo calórico vamos a usar Fat Secret para traquear nuestra comida. Aquí en el celular. Tú vas aquí al celular, te descarga la aplicación que ya la he enviado, si es que la necesitan, la piden por el grupo, ya todos la tienen, se van a Fat Secret y registran. Aquí, como ven, a mí me falta aún la cena. Desayuno, almuerzo y me falta aún la cena. ¿Ok? Desayuno, almuerzo, me falta la cena. Tú vas a ir traqueando tu alimento. ¿Ok? ¿Qué comí? Me comí una pampita con 4 huevos. Ok, lo vas integrando y te dice cuántas calorías consumiste, cuánta cantidad de proteína, cuánta cantidad de carbohidratos, todo. Y si es que eres mucho más listo, y si es que eres mucho más listo, puedes ir y te haces un plan de alimentación. Porque, no, yo todas las mañanas mi comida es de una pampita con 4 huevos, tal, ok. Entonces, si yo como esto en la mañana, como lo otro en el almuerzo y como lo otro en la cena, me voy a hacer un plan de alimentación porque en base a esta comida de hoy día cumplí con mi proteína, carbohidrato y grasas y con mis calorías. Entonces, esto es lo que yo debo comer para poder cumplir con mis calorías. ¿Ok? Entonces tú te haces un plan. Te haces un plan en donde en base a lo que traqueaste, lo anotas o le sacas fotos a lo que traqueaste. Entonces ya sabes que comiendo, no sé, 280 gramos de arroz, 200 gramos de pechuga blanca, está súper bien. ¿Ok? Está súper bien y puedes cumplir con tus objetivos. Como les comento, esta es la plantilla que yo uso para mis alumnos. Aquí yo les doy el snack,
les doy un plan suplementario y les doy la lista de supermercados, ¿ok? Esto es clave porque, como ya lo comentó Edwin, si ustedes van con una claridad al supermercado, a pesar de que vayan con hambre, van a comprar lo de la lista de supermercados. Yo también les recomiendo hacer lista de supermercados en base a lo que necesitan, en base a lo que coman. Por ejemplo, ¿qué es lo que funciona aquí? Un grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde mandamos los alimentos que faltan y en base a esa lista del grupo de WhatsApp se hace la lista y se compra. ¿Ok? Y pueden ir eh, cumpliendo con esa lista, chicos. Ahora, voy a dejar de compartir por aquí. Ya saben que todos aquellos que quieran implementar esto que yo les acabo de enseñar, pueden hablarme para acceder a mi coaching VIP y yo los puedo ayudar a ir al siguiente nivel, ¿ok? Todo esto que yo les doy es lo que yo hago con mis alumnos. Es lo que yo hago con mis alumnos. Yo estoy siendo totalmente transparente aquí. Yo le estoy dando absolutamente todo. Va a estar en su poder y en sus manos aplicarlo, ¿ok? Si es que quizás les enreda un poco, o si es que quizás necesitan el apoyo y quieren rapidez y agudeza en los resultados, me pueden hablar y pueden acceder a mi coaching VIP. Algunos aquí de la comunidad ya han accedido al coaching VIP. ¿Ok, chicos? Estoy abierto a las dudas que tengan. Coméntenme. Levanten la manito por ahí. Siento que estuvo impecable. Se conectó poquita gente, me habló harta gente a Instagram. Pero así es la gente, siempre como que tiene ganas, pero no se compromete. Todo claro por aquí. Buenísimo. Tenemos claro entonces, chicos. Esta clase va a quedar obviamente guardada y si es que ninguno tiene problemas, la voy a subir también a YouTube, porque siento que le puede servir a mucha gente, ¿ok? Así que si es que nadie tiene problemas, si es que nadie se opone, que diga yo me opongo, la voy a subir, ¿ok? Bueno, chicos, estaríamos claro, calidad de info, hermano. Bendiciones. Bendiciones a ti, hermano. Chicos, que tengan una excelente noche. Yo la paso increíble aquí hablando con ustedes. Eh, yo sé que con el tiempo se va a ir uniendo más gente y más gente y más gente. Esto está recién empezando. Llevamos 5 clases, pero con el tiempo se va a ir integrando más gente de calidad y vamos a seguir creciendo. Así que yo estoy muy comprometido con esto porque yo quiero verlos avanzar, yo quiero verlos crecer. De hecho, hay algunas personas aquí de la comunidad en donde también le he dado estructura gratis, o sea, le he dado sus macros, le he dado un plan de entrenamiento que también se lo he dado aquí dentro de la comunidad porque me gusta ayudar en sí, me gusta ayudar. Entonces también hago esto gratis porque quiero ayudarles, ¿ok? Y si es que le ponen bueno, se van a ver así como Edwin, ¿ok? Ya chicos, que estén bien, nos vemos, saludazo.